Lo querían a Cristiano, pues aquí lo tienen. Esa frase gritada por miles de gargantas en Houston fue el resumen perfecto de una tarde que nadie vio venir, porque el hombre al que media prensa del planeta había enterrado en menos de una semana, acababa de levantarse de su propia tumba para responder de la única manera que él conoce, con la pelota dentro del arco, 2 veces, y con esa sonrisa fría que parecía decirle a cada uno de sus críticos que se atragantara con sus palabras, a los 41 años, después de un debut amargo, después de 7 días enteros de titulares que daban por cerrada su historia, después de ver cómo Messi, Mbappé y Haaland se llevaban todos los focos del lunes mientras a él lo dejaban en el rincón de los acabados. Y te voy a contar exactamente cómo cayó cada uno de esos 2 goles, qué récord histórico rompió por el camino y por qué el silencio que dejó en sus críticos esta vez sonó más fuerte que cualquier celebración. Quédate hasta el final, porque el último dato sobre su lugar en la historia de las Copas del Mundo es de esos que te obligan a mirar de otra forma todo lo que se dijo de este hombre durante la semana más difícil de su mundial. Si amas el fútbol contado como se merece, suscríbete al canal, que la historia de esta tarde apenas empieza. Para entender de verdad la dimensión de lo que pasó en el NRG Stadium, hay que retroceder unos días y entender de dónde venía Portugal. La selección lusa había debutado en este Mundial 2026 contra República Democrática del Congo, y lo que casi todos esperaban como un trámite sencillo, terminó convertido en un empate 1-1 que cayó como un jarro de agua helada sobre toda una nación. Los africanos resistieron, se replegaron, golpearon cuando pudieron y se llevaron un punto que para ellos valió como una final y que para Portugal dolió como una herida abierta. Cristiano no marcó aquel día. Y en el fútbol de hoy, cuando un delantero centro de su tamaño no marca, las preguntas llegan rápido, llegan fuerte y llegan sin una pizca de compasión. ¿Sigue mereciendo la titularidad con 41 años? ¿No se ha convertido ya su edad en un lastre para el equipo? ¿No estaría Portugal mucho mejor apostando por el hambre y la energía de los jóvenes que empujan desde el banquillo? Esas preguntas no eran un invento de 4 aficionados enfadados en redes sociales. Eran literalmente la conversación de toda una semana en programas, periódicos y tertulias. El debate sobre si el capitán todavía merecía un lugar en el 11 se había vuelto el tema central de la previa, por encima incluso del rival, y el contraste hacía todo más cruel. Mientras el lunes el mundo entero se arrodillaba ante Lionel Messi por su primer triplete en una Copa del Mundo, mientras Kylian Mbappé sumaba goles con Francia y Erling Haaland celebraba su estreno mundialista por todo lo alto, Cristiano Ronaldo quedaba como la nota discordante de la sinfonía. El veterano que llegaba tarde a una fiesta que parecía diseñada para otros, para los nuevos reyes, para la generación que venía a relevarlo. Para rematar el cuadro, Colombia había vencido a esos mismos uzbecos en la primera jornada y se había instalado cómodamente como líder del grupo K. Es decir, Portugal no solo llegaba dolido y cuestionado, llegaba obligado a ganar sí o sí, con la tabla en contra y con su máxima figura en el centro de todas las dudas. Conviene detenerse un momento en ese ambiente porque sin entenderlo no se entiende del todo la tarde. Durante esos días, los nombres que sonaban en cada análisis no eran los de los rivales de Portugal, sino los de los supuestos herederos, las nuevas estrellas que según muchos ya le habían arrebatado el trono al capitán. La narrativa se había vuelto casi unánime. Se decía que el fútbol había pasado de página, que el ciclo de Cristiano pertenecía ya al pasado, que verlo todavía en un 11 mundialista era más un acto de nostalgia que una decisión puramente deportiva. Y lo más duro para cualquier competidor de su talla no es la crítica en sí misma, sino el tono que la acompaña. Ya no se discutía si jugaría bien o mal, sino si simplemente debía jugar. Esa es la frontera más peligrosa que puede cruzar el debate sobre un veterano, y buena parte de la prensa la había cruzado hacía ya varios días. El seleccionador Roberto Martínez entendía la situación mejor que nadie. En la rueda de prensa previa al partido, cuando le preguntaron por el ambiente enrarecido que rodeaba al equipo, soltó una frase que sonó a la vez a escudo protector y a profecía. Siempre hay ruido externo, dijo, pero eso no entra en el vestuario. Lo pronunció con la calma serena del entrenador que ya ha sobrevivido a 1000 tormentas, pero por dentro, todo su cuerpo técnico sabía perfectamente que ese partido no era uno más en el calendario. Era el partido que iba a decidir si esta Portugal despertaba de golpe o si se hundía sin remedio en el pozo de sus propias inseguridades. Y al frente de esa encrucijada, como ha estado durante casi 2 décadas, su capitán eterno. Fíjate en un detalle que pinta a la perfección lo tenso del momento. Portugal se vio obligado a mover 2 piezas clave de su 11 titular para este duelo.
Había nervios reales, había necesidad de sacudir el árbol, había esa electricidad incómoda que solo aparece cuando un gigante empieza a tambalearse delante de todos. Y en medio de ese clima cargado, Martínez tomó la decisión más valiente: mantener a Cristiano en el corazón del ataque. No lo escondió, no lo guardó para más adelante, no lo dejó en el banquillo para protegerlo de las críticas, lo puso de cara al gol, de cara a la presión y de cara a su propia historia. Una apuesta que con el resultado ya en la mano parece la cosa más obvia del mundo. Pero vista en la mañana del partido, con todo el ruido encima, era un riesgo enorme. Entonces el árbitro se llevó el silbato a la boca, sonó el pitido inicial y todo lo que se había hablado durante 7 días se hizo añicos en apenas 6 minutos de juego. Minuto 6. La jugada nació por el costado derecho, donde Joao Cancelo encontró uno de esos chispazos de inspiración que cambian la cara de un partido. El lateral avanzó con una claridad asombrosa, se metió en zona de peligro, levantó la cabeza un segundo y vio exactamente lo que tenía que ver: a Cristiano Ronaldo apareciendo dentro del área, en el lugar preciso y en el instante preciso, como ha aparecido miles de veces a lo largo de su carrera. El centro de Cancelo fue una caricia, la respuesta del capitán fue todavía mejor. Definió con un disparo cruzado hacia la esquina inferior derecha y batió al arquero Abdullahi Nematov antes de que el portero alcanzara siquiera a reaccionar del todo. 6 minutos. Eso fue todo lo que necesitó el hombre al que habían dado por acabado para tapar la primera ola de críticas de un solo golpe, y lo hizo con un gol de delantero puro, sin adornos, sin barroquismos innecesarios, el movimiento correcto dentro del área y un remate seco que sacudió la red. El estadio de Houston, repleto de aficionados portugueses que habían cruzado el océano con el alma en un puño, estalló en un rugido que se escuchó hasta la calle, y en esa celebración había algo más profundo que la simple alegría de un gol. Había desahogo, había orgullo herido convertido en respuesta, había una semana entera de tensión liberándose de golpe. Pero si crees que con ese primer tanto ya estaba todo escrito, agárrate, porque lo mejor de la primera mitad todavía estaba por llegar y no iba a llevar la firma que absolutamente todos esperaban. Porque mientras el público entero anticipaba el segundo zarpazo del capitán, fue otro quien tomó la palabra. Llegó una falta peligrosa cerca del borde del área, de esas situaciones que durante 15 años han tenido un único dueño en esta selección. Todos esperaban el derechazo inconfundible de Cristiano. La barrera uzbeca se acomodó pensando en él. El arquero ajustó su posición pensando en él. Y entonces, de la nada, apareció Nuno Méndez, sorprendió a propios y extraños y con un remate preciso pegado al palo del portero, firmó un auténtico golazo de tiro libre para poner el 2-0. Aquí hay un detalle delicioso que cuenta mucho de este Portugal. El viejo rey dejó que un joven brillara desde su territorio más sagrado, los tiros libres, y nadie protestó, nadie reclamó el balón. El equipo estaba en racha, y cuando un conjunto entra en ese estado de gracia, todo empieza a fluir solo. El 2-0 cambió la película por completo. Portugal jugaba por fin con la ventaja que tanto le había costado conseguir en su debut, manejaba la posesión con tranquilidad, movía el balón con criterio, y Uzbekistán se veía empujado a modificar todo su plan, a abandonar su trinchera defensiva y a exponerse mucho más de lo que habría querido. Y precisamente ahí, contra un rival obligado a abrirse la fuerza, el equipo de Martínez encontró el escenario ideal para volver a golpear con su hombre más letal en el área. Cerca del cierre de la primera etapa llegó la jugada que lo selló todo. Una transición rápida, vertical, fulminante, de esas que dejan a la defensa rival mirándose entre sí sin entender qué pasó. Bruno Fernández leyó la jugada antes que nadie sobre el campo y filtró el pase con la precisión de un cirujano. Cristiano apareció de nuevo, esta vez en plena acción de contraataque, controló el balón y lo cruzó con un disparo medido para poner el 3-0 definitivo de la primera mitad. ¡Doblete! El segundo grito de la tarde, su segunda corrida hacia la esquina del córner en Houston y la confirmación rotunda de que todas las dudas acumuladas durante la semana se habían quedado de repente sin un solo argumento. El bicho había vuelto y lo había hecho con la contundencia salvaje de quien tiene una espina clavada y sabe exactamente cómo sacársela. 2 asistentes distintos, Cancelo y Bruno, 2 goles distintos y el mismo rematador de siempre apareciendo en el área en los 2 momentos justos. Imagínate la escena por un segundo. El mismo jugador del que se hablaba como de un peso muerto, como de un capítulo a punto de cerrarse para siempre, celebrando su segundo gol con el puño apretado, la mandíbula tensa y la mirada encendida de quien acaba de demostrar algo.
Esa imagen, esa única imagen, vale más que 1000 ruedas de prensa y 1000 declaraciones. Mientras el resto del equipo corría a abrazarlo, en las gradas la marea portuguesa coreaba su nombre con una mezcla de orgullo y de alivio que solo se entiende cuando has temido perder a tu ídolo y de pronto lo ves resucitar delante de tus propios ojos, en directo, en el escenario más grande del mundo. Y luego, después del descanso, vino el desfile, porque esta Portugal no se conformó en absoluto con el 3-0. En la segunda mitad, el equipo se floreó sobre el césped de Houston. Uzbekistán, que había arrancado el complemento con algo de orden y hasta con alguna intención, se desmoronó por dentro en cuanto cayó el cuarto. Un córner para Portugal se transformó en un centro bajo al primer palo, justo a esa zona donde se apiñaban varios cuerpos buscando el remate. João Félix la tocó de taco con su clase habitual, el balón rebotó en un defensor y terminó colándose en la propia portería del arquero Nematov. Un gol desafortunado para los asiáticos, un autogol que terminó de hundir cualquier resto de moral que les quedara. Y para cerrar la goleada con broche de oro, Rafael Leão firmó una verdadera obra de arte. Enganchó dentro del área, se acomodó el balón y lo clavó en la escuadra izquierda, lejísimos del alcance desesperado del portero. 5-0 final en el marcador. Una paliza sin matices, sin atenuantes, sin discusión posible, pero más allá del abultado resultado, lo verdaderamente histórico de la tarde estaba escondido en lo que significaban esos 2 goles concretos de Cristiano Ronaldo. Y es justo aquí donde este partido deja de ser una simple goleada de fase de grupos para convertirse en una página entera de los libros de récords del fútbol mundial. Con su doblete ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único futbolista en toda la historia en marcar goles en 6 copas del mundo distintas. Léelo con calma, porque es una barbaridad que de tan grande cuesta dimensionar bien. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014... Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora el Mundial 2026 de Norteamérica. 6 ediciones diferentes del torneo más importante del planeta. 6 citas separadas por 20 años enteros de historia del fútbol, en las que un mismo hombre no solo estuvo presente, sino que además dejó su firma en la red rival. Empezó marcando siendo un chaval de 21 años en Alemania y sigue marcando hoy con 41 cumplidos en los Estados Unidos. Hay aficionados que vieron en directo su primer gol mundialista y que hoy tienen hijos lo suficientemente mayores como para entender la magnitud de lo que están presenciando. Eso no es una estadística más en una lista, eso es una carrera entera, una vida deportiva completa, comprimida en un solo número imposible. Y todavía hay más, porque los récords se acumularon esa tarde. Estos 2 goles convirtieron también a Cristiano en el máximo goleador histórico de Portugal en las Copas del Mundo e igualó por el camino el legendario registro de 9 goles en fases finales que durante décadas perteneció en exclusiva a la inmortal figura de Eusebio. Y ponerse a la altura de Eusebio en los registros mundialistas de Portugal no es un detalle menor que se pueda pasar por encima, es alcanzar y en términos lusos superar a uno de los nombres más sagrados y venerados de toda la historia del fútbol de aquel país. El chico de madera que un día lejano llegó a la selección cargando sobre sus hombros con el peso de las esperanzas de toda una nación, ahora carga además con todos sus récords mundialistas a cuestas. Para hacerse una idea cabal del salto generacional, cuando Eusebio deslumbró al mundo, faltaban décadas para que Cristiano naciera, y sin embargo hoy comparten la cima de la misma lista. Pocas veces un solo jugador une de esa forma 2 eras tan lejanas del fútbol de un país. Hay otra marca de esa tarde que pone literalmente la piel de gallina por lo que revela sobre la longevidad sobrehumana de este hombre. Con sus goles ante Uzbekistán, Cristiano se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en marcar en la historia de las Copas del Mundo, situándose solo por detrás del mítico delantero camerunés Roger Milla, que anotó con 42 años en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Piénsalo bien un instante, en la lista de los goleadores más veteranos de toda la historia de los mundiales, el nombre de Cristiano Ronaldo aparece justo detrás de una leyenda que ya jugaba a ese nivel cuando él apenas tenía 9 años y soñaba con un balón en una isla del Atlántico. Está compitiendo directamente contra el tiempo, contra el calendario, contra la biología y por ahora, increíblemente, el tiempo va perdiendo la batalla. Por todo esto resulta tan revelador, casi tan irónico, repasar ahora todo lo que se había dicho de él en los días previos. La conversación giraba sin parar en torno a si todavía merecía un sitio en el 11, a si su edad ya era un peso insoportable para el equipo, a si Portugal no debería apostar de una vez por la frescura y la velocidad de los más jóvenes. Y son preguntas perfectamente legítimas, claro está.
está, porque el fútbol de élite es implacable y nadie, absolutamente nadie es eterno sobre un campo. Pero existe una diferencia abismal entre debatir con honestidad el rol de un veterano y directamente darlo por acabado y enterrado. Y muchos cruzaron esa línea sin pensarlo 2 veces durante la semana, lo dieron por terminado antes de tiempo, y él, sobre el césped, se encargó de recordarles que las despedidas en su carrera las decide él, y solo él, nunca los titulares de los periódicos. Lo más fascinante de todo es cómo gestionó el propio Cristiano ese momento por dentro, porque su reacción posterior dice tanto o más que sus 2 goles. Después del partido, lejos del discurso triunfalista y revanchista que muchos anticipaban, el capitán fue sorprendentemente medido. Estoy muy contento, dijo, pero para mí lo más importante es el trabajo y la confianza que hemos mostrado como equipo. Ni una sola palabra de revancha, ni un solo dardo lanzado directamente contra quienes lo habían crucificado durante días. Habló del colectivo, habló del trabajo, habló de la confianza recuperada por el grupo. Su respuesta a las críticas no fue verbal, fue estrictamente futbolística, y esa posiblemente sea la respuesta más demoledora y elocuente de todas las que podía dar. Su entrenador completó después el retrato de la tarde con una reflexión que explica el verdadero valor profundo de lo ocurrido. Para Martínez, este era exactamente uno de esos partidos que una selección necesita para crecer de verdad dentro de un torneo largo. Vio a su equipo con la misma actitud y el mismo compromiso del debut, pero esta vez más maduro, más asentado sobre el campo, ya libre de la ansiedad paralizante del estreno. En otras palabras, Portugal no solo se llevó un partido y 3 puntos valiosísimos, encontró su mejor versión, recuperó la confianza perdida y volvió a abrazar a su líder en el preciso momento en que más desesperadamente lo necesitaba. Un equipo que apenas días antes había empatado dolorosamente su debut se transformó en apenas 90 minutos de fútbol en el nuevo líder provisional de todo su grupo, porque ese fue el otro gran efecto colateral de la goleada, y no es un detalle menor. El contundente triunfo por 5-0 reorganizó por completo la tabla del grupo K. Portugal, que había caído hasta el tercer puesto tras el doloroso empate ante el Congo, escaló de un solo golpe hasta la cima de la clasificación, a la espera de lo que hicieran después el resto de selecciones del grupo. De estar contra las cuerdas, señalado y dolido, a mandar en la zona, todo en el transcurso de una sola y mágica tarde de junio en Houston. Así de fino, así de frágil es el hilo que separa la crisis del liderazgo en la fase de grupos de un mundial. Y así de rápido lo cruzó esta Portugal, de la mano firme de su capitán de siempre. Si te detienes a pensarlo con calma, hay algo casi cinematográfico, casi de guión de película, en toda esta historia. Un jugador en el supuesto ocaso de su carrera, criticado sin piedad, comparado de forma desfavorable con las nuevas y deslumbrantes estrellas, presionado por una tabla adversa y por una semana entera de dudas demoledoras. Y en lugar de venirse abajo, en lugar de esconderse, responde con la única elocuencia que de verdad domina a la perfección desde hace 20 años. 2 goles, un puñado de récords históricos y una goleada que devuelve a su equipo justo al sitio que le corresponde. No hay guionista en el mundo capaz de escribirlo mejor. Y lo más impactante de todo es que a estas alturas de su carrera infinita ya ni siquiera sorprende del todo, porque estamos hablando de un hombre que lleva más de 2 décadas transformando cada gramo de presión en puro combustible para sus piernas. Queda mucho mundial todavía por delante, y eso es precisamente lo más emocionante de esta historia que apenas empieza. A Cristiano aún le queda una asignatura pendiente que arrastra desde hace años y que se le ha resistido: marcar por fin en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, ese terreno minado donde los grandes jugadores terminan de convertirse en leyendas inmortales. Y si esta tarde de Houston demostró algo con total claridad, es que sería tremendamente imprudente, casi temerario, apostar en su contra a estas alturas. El capitán acaba de reencender la ilusión de todo un país, y lo ha hecho recordándole al mundo entero una lección que muchos habían olvidado: que las verdaderas leyendas del deporte no se apagan el día que otros lo deciden por ellas, sino única y exclusivamente el día que ellas mismas, mirando de frente, deciden decir basta. Ahora te toca a ti dar tu veredicto. ¿Crees de verdad que Cristiano todavía puede cargar con Portugal y llevarla muy lejos en este mundial? ¿O piensas que esta goleada no fue más que un espejismo ante un rival claramente inferior? Déjamelo escrito ahí abajo en los comentarios, que quiero leer absolutamente todas las opiniones, tanto las de los que defienden al capitán a capa y espada, como las de los que siguen dudando de él. Si te ha gustado el vídeo y has disfrutado la historia, regálame un me gusta, comparte el vídeo con ese amigo que dio a Cristiano por terminado y enterrado esta misma semana, y suscríbete al canal para no perderte cómo continúa esta novela del fútbol mundial. Porque con este hombre, con este número 7, nunca jamás, bajo ningún concepto, conviene escribir el final antes de tiempo.